¿Qué tal amigos de Fixer Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy les traigo un nuevo video en el cual vamos a realizar un mantenimiento correctivo. Vamos a solucionar una fuga de aceite en el motor que tiene esta motocicleta. La fuga de aceite de motor proviene de la tapa volante o carcasa volante o cubierta volante, como le quieras llamar. Esta cubierta está en la parte izquierda del motor. Esta fuga de aceite se presenta en el empaque del plato de bobinas o del interruptor de neutro. Es una falla muy recurrente en todo el portafolio Bajaj y portafolio de KTM, ya que estas motocicletas trabajan con plato de bobinas húmedo. ¿Qué quiere decir plato de bobinas húmedo? Que su plato de bobinas está sumergido en aceite o es refrigerado por aceite. Entonces suele suceder de que empieza a resumir aceite por este empaquecito. Entonces lo que vamos a hacer es hoy solucionar este problema. Adicional a eso también vamos a cambiar el aceite del motor y filtro de aceite. Ya hicimos un video de cambio de aceite para una Pulsar 200 NS. El procedimiento es casi el mismo, pero esta motocicleta tiene algo adicional y muy interesante porque tiene un semicárter, o sea, tiene dos tapones de drenaje de aceite, en lo cual voy a ir explicando y dar unos tips especial. Entonces, ¡vamos! La fuga de aceite se presenta ya sea por este empaque, que es el del plato de bobinas, o sea, empieza a resumir aceite por esta parte, o empieza a resumir por esta parte. Esto pues se mancha y adquiere esta tonalidad como más brillosa y pues la tierra se adhiere más fácil. Pues en este momento no se nota tanto porque nuestro cliente lavó la motocicleta, pero sí tiene una fuga de aceite. No tiene una fuga de aceite excesiva porque tampoco gotea, solo resume aceite, o sea, como si sudara aceite, por así decirlo. Entonces, usualmente esto se ve con una manchita aquí alrededor o aquí en esta parte y ahí podemos identificar que tenemos la fuga de aceite. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a bajar nuestra quilla, vamos a drenar el aceite del motor, vamos a mostrar cómo se drena el aceite en el tapón principal y luego en el tapón secundario. Bueno, para aflojar nuestra quilla, entonces primero vamos a aflojar este tornillito. Del lado derecho también tenemos otro tornillo igual, este tornillito y este otro tornillito. Bueno, una vez retirada nuestra quilla, vamos a aflojar nuestro tapón de drenaje de aceite principal y luego vamos a aflojar nuestro tapón de drenaje secundario. Sacamos nuestro primer filtro de aceite. Esta motocicleta tiene 3 filtros de aceite. Tenemos un video más explicativo con el drenaje de aceite, la frecuencia del cambio de aceite y la importancia del mismo. Te dejo el link en la descripción del video y en esta tarjetita por acá. Listo, vamos a retirar nuestro tapón de drenaje secundario. Como podemos ver, este es nuestro tapón de drenaje de aceite secundario. Con este taponcito debemos tener un especial cuidado en el momento de instalarlo. Como podemos ver en esta parte, se acumula bastante tierra. Es muy fácil de que esto le caiga tierra y en el momento que lo instalemos, esta tierra va a dañar nuestra rosca y principalmente la rosca de nuestro motor. Entonces tenemos que tener un especial cuidado a la hora de insertar nuestro taponcito de drenaje de aceite. Este tapón lleva un torque especial. Ya les muestro una herramienta especial para dar el ajuste correcto. Vamos a retirar nuestro filtro tamiz secundario. Bueno, como podemos ver, este es nuestro filtro tamiz. Bueno, aquí encontramos un pedacito de empaque, lo que significa que en algún momento le hicieron alguna reparación a esta motocicleta de empaque. Y vea, este filtro, menos mal está este filtro para proteger que este tipo de residuos no se nos vayan a nuestra bomba de aceite secundaria. Este empaquecito lo vamos a reemplazar, que se alcanzó a maltratar. Lo siguiente que vamos a realizar es retirar el conector de nuestro plato de bobinas. Pues en esta motocicleta este conector está empatado más o menos en esta parte de atrás del chasis, por acá arriba. Entonces lo que vamos a realizar es retirar los sillines, la cubierta del tanque y el tanque para poder desconectarlo y poder así bajar nuestra tapa para evitar pues que se nos raye o para evitar darle tensión a este cable, ya que pues va a soportar el peso de la carcasa y pues necesitamos limpiar la carcasa muy bien. Quiero hacer una pausa acá y quiero enviar un mensaje muy especial a todas esas personas, a todos sus seguidores que tenemos, a todas las personas que le dan like a los videos, que los comparten, que los comentan. Muchas gracias por ese apoyo. Vamos a seguir montando videos, así que muy pendientes. Y adicional a eso también quiero enviar un mensaje especial
a nuestro amigo Nelson, lo encuentran en las redes sociales como Perro Viejo Biker, que nos facilitó su motocicleta para poder hacer esta operación técnica. Bueno, entonces vamos a retirar sillines, cubierta, tanque, para poder liberar nuestro conector del plato de bobinas. Ya aflojamos nuestro conector del plato de bobinas, entonces vamos a bajar nuestra tapita de piñón de ataque y aflojar nuestros tornillos de la tapa volante. Recordemos que este procedimiento siempre se debe realizar en cruz, siempre en cruz, para evitar deformaciones y pandamientos en la carcasa. Voy a hacer una pausa acá y quiero decirte, si no drenas el aceite, se te va a salir el aceite porque acá hay un conducto de lubricación, ya se los voy a mostrar. Y este fue el último. Voy a limpiar un poco acá antes de sacar la carcasa para evitar que nos caiga tierra. Bueno, aquí tenemos nuestra carcasa, nuestro plato de bobinas. ¿Recuerdan el conducto del que les hablé? Vea el conducto de lubricación. Es ese tubito que está allá atrás y pasa por acá. Entonces, y aquí pasa el tornillo. Entonces, ese es el tornillo, aquí pasa el conducto. Está muy cerquita, entonces puede botar aceite. Aquí es donde vamos a hacer nuestro selle. Como podemos ver, no tiene ninguna silicona. Le han hecho una adaptación de un cauchito extra, pues esto no es necesario. Aquí lo que hay que hacer es sellar con silicona. El empaque pues ya está abierto porque se forzó. Vamos a intentar cerrarlo. Vamos a llenar todo este espacio de silicona. ¿Para qué? Para que se haga una capa. En el momento que se haga acá, se aplaste, se esparza y nos quede muy fino. Ya les voy a mostrar cómo es. Y el mismo ejercicio lo vamos a realizar aquí en nuestro empaquecito de nuestro sensor CKP y sensor de neutra. Entonces vamos a retirar el empaque, vamos a hacer el aseo a la carcasa, vamos a hacerle aseo a esta carcasa también para poder instalar nuestro empaque nuevo, silicona acá y silicona en esta parte. Quería hacer una pequeña aclaración acá, estaba quitando el empaque y me di cuenta que le han aplicado silicona a la carcasa y en esta parte no es necesaria la silicona y acá es muy peligroso porque acá sale el conducto de lubricación que nos lubrica nuestro plato de bobinas, no lo refrigera. Entonces, como podemos ver, aquí hay silicona y esta silicona aquí puede ser muy peligrosa porque puede obstruir un conducto muy fácil, muy fácil. Y ya sabemos qué tipo de problemas se pueden presentar cuando se obstruye un conducto. Tenemos un diagnóstico en nuestro canal de un plato de bobinas quemado de una KTM 200. Este principio de funcionamiento es igual a esta Dominar 400 o a otras motocicletas que tengan plato de bobinas húmedo. Te recomiendo que veas el video, te dejo el link en la descripción de este video y en esta tarjetita de por acá. Como podemos ver, ya tenemos lista nuestra carcasa, está limpia, ya quitamos las impurezas, ya limpiamos nuestro empaquecito. Vamos a aplicar la película de silicona en esta parte, vamos a instalarla de esta manera, esparcimos la silicona restante y hacemos el mismo ejercicio en nuestra carcasa. Igual, aquí vamos a aplicar nuestra silicona, aquí vamos a aplicar un poco más de lo normal ya que este empaque sí está muy desgastado, pues desafortunadamente con la fuerza que estaba ejerciendo los cauchitos que tenía anteriormente adaptados, lo abrieron más de lo normal. Vamos a intentar repararlo. Si la fuga persiste después de esta reparación, ahí ya sería cambiar el plato de bobinas completo porque este empaque no viene como repuesto. Vamos a intentar repararlo para que no lleguemos a ese extremo porque le falta mucho espacio. Todo este espacio hay que llenarlo. No sé si se logre apreciar que le falta bastante espacio. Entonces vamos a poner el empaque, silicona, e instalamos la carcasa. Listo, esta es la silicona que vamos a usar, una Loctite gris. Hay siliconas negras, pero en mi experiencia, a pesar de que sean inclusive Loctite, no sellan de la misma manera. Entonces vamos a aplicar esta, igual el exceso que quede por fuera lo vamos a limpiar. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? Pues vamos a aplicar la película acá.
Listo. Vamos a instalar nuestro empaque. Y este exceso que podemos ver acá lo vamos a esparcir en el mismo empaque, no hacia la carcasa porque no es necesario, solo en el mismo empaque, pues que haga un pequeño acople con la carcasa. Empujamos un poquitico y ya está. Este mismo ejercicio lo vamos a realizar con el empaque del plato de bobinas. Bueno, y como podemos ver ya hicimos la instalación, le aplicamos más porque le falta pues el empaque ya está dañado, entonces pues esta instancia la vamos a rellenar con silicona y ya está. Posterior a esto vamos a instalar el empaque y la carcasa. Vamos a instalar nuestro empaquecito. Para que se nos facilite voy a poner estas guías adicionales. Listo. Y ya está. Vamos a instalar los tornillos. Vamos a ajustar con nuestra mano. Ese fue el último. Ahora vamos a ajustar con nuestro torque. Y ya está. Vamos a verificar. Y ese fue el último. Instalar nuestra tapita. Nuestro torque. Y ya está. Bueno, vamos a limpiar el exceso porque pues como podemos ver en esta parte pues hay un exceso de silicona. Vamos a limpiarlo, que no pasa nada. Limpiamos, organizamos. Si te interesa saber los torques, la medida de los torques de estos tornillos, del tapón de drenaje y el tapón del drenaje secundario, que es muy importante, la cantidad de aceite de la motocicleta con filtro y sin filtro de aceite. Toda esa información te la voy a dejar en la descripción del video. Estos son los repuestos que vamos a instalarle a nuestra motocicleta. Recuerda que estos son productos que puedes encontrar en el portafolio de nuestra tienda online, el cual te dejo en la descripción del video, el link y en el primer comentario. Bueno, ¿qué vamos a reemplazar? Vamos a cambiar el aceite, el filtro de aceite, el empaque del filtro de aceite y como podemos ver, aquí tengo estos dos empaquecitos que son del filtro de evacuación, el filtro de sedazo de aceite. Bueno, ¿por qué vamos a reemplazar el filtro? Ya les voy a mostrar por qué. Si se acuerdan, cuando sacamos el filtro salió con esta partícula de empaque y esta otra grande y adicional a esto, como podemos ver en esta parte, está roto. Entonces el espacio que hay acá ya está demasiado grande y por ahí puede pasar una partícula grande. Vamos a hacer una simulación si de pronto esta alcanza a pasar. Por ejemplo, vean, esta partícula alcanza a pasar. Entonces, al pasar este tipo de partículas van directamente hacia la bomba y se va a obstruir la bomba o se va a dañar, va a abrir un espacio más grande y la bomba al tener un espacio más grande va a perder el caudal, la fuerza con la que está empujando el aceite. Entonces, y pues eventualmente la presión de aceite. Entonces, por ese motivo vamos a reemplazar el filtro de aceite, de evacuación. Entonces recordemos que este tipo de partículas pueden generar daños severos en nuestro motor, entonces hay que estar muy atentos con los filtros. Estos empaquecitos, estos O-ring también los vamos a reemplazar, ya que estos O-ring son los que sellan en la carcasa para que mantenga la presión y obligar a todo el aceite a pasar por la malla filtrante y que salga limpio hacia la bomba. Entonces, por ejemplo, en este caso, que esta partícula es bastante grande, si se pueden dar cuenta, de las 4 caras, ocupa más de casi la mitad de una de las 4 caras, lo que significa que estaba teniendo una restricción importante al momento de bombear. Entonces muy atentos con este tipo de cosas. Entonces ya saben, vamos a cambiarlo porque está roto, solo porque está roto, porque pues él se puede limpiar, pero ya esto no tiene solución.
Vamos a cambiarlo y vamos a cambiar los empaquecitos. Bueno, aquí para aclarar, este filtro va ubicado de esta manera, o sea, va en esta posición, esto hacia arriba y esto hacia abajo. Y si se dan cuenta, aquí también tiene un empaquecito. Ese empaquecito está diseñado para, acá el tapón tiene una muesquita, no sé si se alcance a ver, tiene una muesquita. Esa muesquita lo que hace es que estas paticas o estos pincitos que tiene el filtro se insertan en esta parte y si se dan cuenta el O-ring sella perfectamente con el tapón. Este mismo efecto, si se dan cuenta, el tapón tiene una superficie cónica, o sea, es así como en curva, por así decirlo, para que no maltrate el O-ring. Esto mismo está en la carcasa, que es lo que hace que selle este filtro de aceite. Es exactamente igual. Entonces vamos a introducir el filtro de aceite. Posterior a eso el tapón, si se dan cuenta ya tenemos limpia la superficie. Hay que tener muy en cuenta que hay que tener muy limpia esta rosca del tapón y esta rosca, porque es que esta rosca es muy débil, ya que no es una rosca completa. Como aquí está la toma del aceite de la bomba de evacuación, la rosca está por partes, entonces es muy propensa a dañarse. Mucha precaución con esto, igual con el torque. Ya les voy a decir cómo vamos a dar el torque especial para este tapón. Es muy importante darle el torque a este tapón para no dañarlo y no dañar la carcasa. Entonces muy atentos con eso, por favor. Quiero hacer una mención especial a un suscriptor que me hizo una pregunta en el video del cambio de aceite pasado de que si a los O-ring o a los retenedores se les aplicaba aceite antes de la instalación. Y claro que sí. Entonces un saludo muy especial a todos mis seguidores que están comentando, pero en especial a este suscriptor que hizo este aporte especial. Aquí ya está humedecido y vamos a introducirlo. Entonces aquí ya entró, pero hay que introducirlo bien. Él tiene un tope, se siente que ya entró. Como el O-ring es nuevo, está un poquito duro. Y ya entró. Si se dan cuenta, ya entró totalmente. Ahora sí vamos a instalar nuestro tapón. Antes de eso voy a volver a limpiar un poquito. Veo como una esquirlita ahí, no me gusta. Ahora sí vamos a instalar nuestro taponcito. Bueno, ¿qué tiene de especial el ajuste de este tapón? Bueno, resulta de que voy a ajustarlo con la mano nada más y ya les muestro cómo le vamos a dar el torque. Resulta que desafortunadamente para este diseño Dominar, para las tres Dominar, la 250, la 400 y la 400 UG, tenemos la curva del exhausto que está en el camino del tapón, o sea que una copa no entra porque tenemos la curvita del exhausto, del mofle, del silenciador. Entonces, esto no pasa en KTM ni en Hughes-Barna porque pues el mofle va por otra parte, entonces queda libre el tapón, se puede dar torque sin problemas. ¿Cuál es la solución para esto? Hay tres opciones de ajuste. Una es la que les voy a mostrar con una herramienta especial para darle torque sin necesidad de bajar el tubo. La otra es bajando el tubo para poder darle torque. Y la otra, que no es tan práctica, es ajustar el tornillo con la mano. Pero corremos el riesgo de dañar la rosca o de dañar el cuadrante externo. Entonces hay que estar muy atentos con esto. Le voy a dar torque, ya les voy a presentar la herramienta con la que vamos a ajustar esto. Es una boca fija con un cuadrante. Resulta que como hay una distancia, una pequeña distancia, si se dan cuenta, desde la boca aquí al cuadrante, hay que disminuir un puntico nada más al torque, ya que aquí se está aumentando la fuerza de palanca. Hay otras herramientas que he visto en el mercado que también se encuentra la boca fija en este lugar, pero el cuadrante se encuentra más lejos, como a esta distancia, o sea, tienen como una distancia así. Entonces ellos traen una tabla de conversión para dar el torque adecuado, porque al aumentar la palanca se aumenta el torque. Entonces tenemos que tener en cuenta este tipo de herramientas para no dar un torque excesivo, porque podemos dañar nuestro tornillo. Ni tampoco dar un torque inferior al normal, porque pues se nos puede aflojar y podemos tener una fuga de aceite, o se nos puede salir el aceite de nuestro semicárter. No de todo el motor, pero sí del semicárter. O si no nos damos cuenta, de todo el motor, porque el aceite del motor por goteo cae al semicárter y lo que hace la bomba de evacuación es sacar este aceite que cae al semicárter nuevamente al motor. Entonces en futuros videos explicaré
muy al detalle cómo funcionan las bombas, cómo funciona el sistema de lubricación de esta motocicleta y si tenemos la oportunidad de ver el motor, cómo está separado el semicárter del cárter. Te doy esta información para que te animes a suscribirte a nuestro canal de YouTube, a activar las notificaciones, darle like al video y compartirlo para que esta información llegue a otras personas. Seguimos. A ver. Veamos que cuadre bien y verificamos. Y ya está. Listo, entonces ahora vamos a instalar nuestro filtro de aceite principal y el tapón del drenaje. Previamente ya lo hemos limpiado, ya lo tengo lubricado para la instalación. Él se instala y se siente que casa en la parte interior. Vamos a instalar nuestro taponcito. Vamos a dar torque. Verificamos. Y ya está. Listo. Una vez instalados nuestros tapones de drenaje, vamos a retirar nuestro filtro de aceite y cambiar nuestro filtro de aceite. Vamos a retirar nuestro filtro de aceite, nuestro tapón de llenado de aceite, cambiamos el filtro y empezamos a aplicar el aceite. Vamos a retirar nuestro filtro de aceite. Limpiamos esta superficie. Todo hay que limpiarlo muy bien. El 50% de todo el tema de lo que tiene que ver mecánica es la limpieza. Y el otro 50% sí son las operaciones técnicas. Vamos a retirar el O-ring. Vamos a limpiar esta superficie y vamos a instalar el O-ring nuevo. Mucha atención, desde que nuestra tapita esté en buen estado, nuestra carcasa esté en buen estado y nuestro empaque sea original y nuevo, no necesitamos silicona. ¿Listo? Entonces, instalamos nuestro O-ring. Vamos a aplicar un poquito de aceite aquí en esta parte. Esto ya tenemos aceitico, entonces vamos a instalar nuestro filtro. Nuestra tapita. La metemos así normal y la giramos para que asiente el O-ring. Así nos aseguramos de que no quede pisado. Listo. Entonces vamos a instalar nuestros tornillitos. Vamos a dar torque. Verificamos. Y ya está. Vamos a aplicar el aceite. Recuerda que toda la información técnica de esta motocicleta, torques, niveles, todo te lo voy a dejar en la descripción del video. Como podemos ver, ya quedó a nivel. Más sin embargo, después de que la prendamos, la dejamos enfriar y vamos a volver a tomar la lectura. Tengamos en cuenta que la lectura de este nivel de aceite para este tipo de motocicletas que tienen dos cárter, no solo se debe hacer en las mañanas, sino se puede hacer una lectura en la mañana, prendes la motocicleta 3 minuticos, la apagas y la dejas reposar un momento y vuelves a verificar, porque muchas veces se muestra muy lleno o un poquito más abajo de lo normal, porque el semicárter tiene o más aceite o menos aceite de lo normal. Entonces lo mejor y lo más seguro es tomar dos lecturas, una en reposo y la otra después de 3 minuticos de haber encendido. Es lo más óptimo para poder calcular bien el nivel de aceite. Listo, ya en este punto lo que voy a hacer es instalar el tanque, que lo habíamos quitado para poder desconectar el conector del plato de bobinas. Voy a instalar el tanque, voy a prender la motocicleta y voy a instalar la quilla para terminar nuestro mantenimiento correctivo de fuga de aceite por empaque tapavolante y cambio de aceite del motor. Bueno, y finalmente terminamos. A esta motocicleta, pues puntualmente, si llega a persistir la falla, sí debemos reemplazar posiblemente el plato de bobinas o ya habría que tomar soluciones más correctivas y más invasivas, ya que como se pudieron dar cuenta, el empaquecito estaba muy desgastado. Bueno, y eso es todo por hoy. Si te gustó el video, por favor dale like, compártelo. Si necesitas información adicional, déjanos saber en la caja de los comentarios. Recuerda que en la descripción del video está toda la información técnica y de torques de esta motocicleta.
En futuros videos estaremos mostrando otro tipo de procedimientos para este tipo de motocicletas. Vamos a empezar a hacer una serie especializada en este tipo de motocicletas Dominar 400. Les va a gustar mucho. Si no quieren perderse de nada de esta información, suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones. Recuerda que también nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como @fixermotos. Entonces, hasta la próxima.